Bienvenidos a nuestro andén cero. Yo soy Elena, les voy a guiar en este ratito. Nos vamos a dar una vueltecita por aquí, les va a gustar mucho seguro. Vamos a estar una media hora, entre media hora o 3/4, dependiendo de las intervenciones, de las preguntas, de las dudas o de lo que salga. El espacio, como saben, se llama Andén Cero y en realidad es un museo que tiene dos espacios históricos, son dos espacios. Uno es este, que es Chamberí, que es el espacio de los viajeros, esto es una estación, con lo cual las explicaciones que vamos aquí son de tipo, pues, la sociedad de la época, la economía, la mentalidad, la publicidad, que es muy bonita, todo eso es lo que vamos a ver nosotros. Y luego el otro espacio se llama la nave de motores, que es la antigua fábrica de electricidad del metro. Es un espacio industrial, pero es tan histórico como este. Este es de 1919 y aquello, la nave de motores, de 1922-23, los dos de principios del siglo XX. Bueno, vamos a empezar entonces con la visita. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a ir marcando todos los distintos espacios por los que vamos pasando y voy aprovechando al hilo de eso para ir explicando cosas. Primer espacio que ya hemos mencionado. A ver, el acceso originario, que hoy es la sala de vídeo. Eso está tal cual. Está detrás de esas puertas de madera, están restauradas, son las de 1919. El único cambio, que hemos puesto unos cojines para que la gente se pueda sentar a gusto, pero ya les digo que está exactamente igual. Luego pasas por el pasillo distribuidor y llegas al vestíbulo y el primer espacio que vemos es la taquilla. Esta es la taquilla principal. Esta es, vean que es bastante hermosa, es una taquilla de obra. El mobiliario, el de 1919, si tocan el mármol está erosionado, el pobre de tanta pesetilla que ha pasado por aquí. Fíjense en la silla es altísima, tiene esta altura la silla y no es regulable. Había que saltar para subirse a la silla, te colgaban las piernas, te ponías debajo una banquetita o algo para poder estar un poquito más cómoda porque si no... Se darán cuenta también de un detalle y es que ahí hay un infiernillo, un braserito en la esquina, porque aquí hace un fresco importante, sobre todo hay corriente, hay humedad y sobre todo la corriente en este espacio siempre, porque normalmente esas puertas que son abatibles por completo se fijaban y cuando pasa el metro hace como un efecto embudo, total, que se levanta aquí un aire importante. Ahora vaya que vaya, estamos muy a gusto, pero esto en invierno es otra cosa. Y dense cuenta además de una cosa más, antiguamente había una gran ventana, un lucernario, lo tenemos ahí arriba. Lo estamos viendo cegado, pero dense cuenta que eso estaba abierto, un emplomado de cuarterones de cristal y gracias a eso había luz natural en todas las estaciones, no solo en esta, en toda la línea 1 estaba previsto el espacio con luz natural. Bueno, esta estación Chamberí tenía mucho trasiego de público, porque fíjense que estamos en una zona de cines, estamos en una zona de ocio. Hoy quedan muy poquitos, nos acaban de cerrar ahora el Palafox, pero bueno, en aquel entonces, desde la misma plaza, aquí ya había cines. Bajando toda la calle Luchana tenías 3, llegabas a la Glorieta de Bilbao, subiendo Fuencarral hasta Quevedo tenías otro tantos más, con lo cual esta tenía mucho trasiego, la gente venía mucho los fines de semana, porque venían al cine, era una zona de ocio, con lo cual no daban abasto con una taquilla. Había que poner otra taquilla, pues aquí la tenemos. Esta es la taquilla supletoria. Se puso al poco de la inauguración ya se colocó y ya no se volvió a mover, o sea, ya se quedó ahí para los restos hasta el día de hoy. Bueno, es un poquito más pequeña, pero bien. Fíjense también en otras taquillas pequeñas, muy pequeñas, que en realidad son unas varitas. ¿Me escuchan? Los del fondo. Vale. Fíjense. ¿Dónde está el bebé? Justamente ahí. Vean esas garitas pequeñitas, que precisamente es eso lo que llama la atención, el tamaño. Son muy pequeñas, tienen unas sillas, cuando pasen las van a ver, que parecen como si fueran para un niño chiquitito, porque en realidad, ¿por qué son tan pequeñas? Pues porque no estaban pensadas para este lugar, no estaban aquí. Antiguamente estaban abajo, estaban en los andenes, es decir, el control de paso se hacía en los andenes. Bajabas las escaleras y en cada entrada a mano derecha estaba una de estas cabinas, de estas garitas. ¿Por qué motivo? Por la diferencia de tarifas. Y aquí, miren un momentito este marco. Aquí estos carteles.
Tarifas que oscilaban de qué a qué, entre qué a qué. Pues miren, tenemos tarifas de 10 céntimos de peseta, que no es ni un céntimo de euro de hoy, ¿eh? En aquella época, para que se hagan una idea, ¿eh? En aquella época eso era también era muy baratito, era muy económico. Cualquier persona de cualquier estrato social, hasta la que, bueno, tuviera menos ingresos, podía viajar en el metro, era muy asequible. Y esa es una de las claves del éxito del metro, precisamente, ¿no? Que eran buenos precios, entonces tenía mucha demanda. Fíjense que 10 céntimos de peseta era lo que costaba ir desde una estación a otra, pero dependiendo de la zona a la que fueras en la línea, la tarifa oscilaba entre los 15 céntimos de peseta hasta los 35 céntimos de peseta. En estos años, estos son los años 20, solo existe la línea 1 que va desde Cuatro Caminos hasta Puente de Vallecas y el primer ramal que va desde Sol hasta la Plaza de Toros de las Ventas. Todavía ni siquiera se llamaba eso la línea 2, se le llamaba el ramal, ¿eh? Había billetes especiales para ir a los toros porque la gente era muy aficionada y era la feria de San Isidro y Madrid iba, vamos, muchísima gente, ¿eh? Bueno, como ven, las tarifas son muy diversas y antiguamente se funcionaba a base de billete. El billete podía ser sencillo o doble si era de ida y vuelta, pero lo que no existía de ninguna manera eran ni las tarjetas, ni los abonos, ni nada de esto con lo que ahora funcionamos. Todo era a base de billetes. La gente, para su comodidad, ¿qué hacía? Pues compraba un taco, se compraba un fajo de billetes que solían ser para toda la semana o para todo el mes. Iban unidos por una esquina, iban cada día gastando un billete que se validaba y así sucesivamente. Como compras un taco de billete, lo compras a destino cerrado, lógicamente, normalmente tu lugar de trabajo. Por ejemplo, un viajero compraba un taco de billetes de semana hasta Sol. Si esa persona necesita un día irse hasta Puente de Vallecas, ¿qué es lo que hace? Pues cuando llega al andén de Sol, se apea del tren, se acerca a la garita, muestra su billete, paga la diferencia de tarifa y vuelve a embarcarse otra vez. Por eso las garitas estaban abajo, porque como había muchos saltos de tarifa dentro de una misma línea, así se hacía más fluido el tráfico de pasajeros. Esto, mientras funciona de esta manera, tiene sentido. Pero el metro crece y crece y llegamos a los años 50 y ya no tenemos una línea, tenemos 5 con un montón de tarifas distintas. Y el metro considera ya más operativo poner la tarifa única, unificar la tarifa. Eso tiene lugar en el año 54. Ya no tiene sentido, por lo tanto, que las garitas estén abajo. ¿Qué hacemos? Nos las traemos aquí arriba. Y aquí ya tenemos a todas las señoritas juntas, porque estas funciones siempre las hacían las mujeres. La atención al público en el metro, en sus orígenes, siempre eran mujeres. Va a ser una de las primeras empresas en contratar personal femenino. Pero ojo, mujeres muy jovencitas, muy jovencitas. En aquella época una mujer, cuando se casaba, automáticamente dejaba de trabajar. Ojo, esto era la norma, esto era la mentalidad y la costumbre y además era la ley. O sea que digamos que todo esto estaba reforzado por la ley. Cuando una mujer se casaba recibía una indemnización, la dote, y se iba con eso a su casa, ¿eh? Edad de matrimonio por aquellas épocas oscilaba entre los 19 y los 21 años, muy jóvenes. Una mujer de 26 o 27, bueno, solterona, en aquel momento, ¿qué les parece? Que hoy las de 27 están tan frescas, pues no señor. En aquella época ya era muy peligroso llegar a los 27 sin casarse. A ver, otra cosa más. Esta situación que nos produce risa ahora duró mucho tiempo en el tiempo, se perpetuó muchísimo la ley, esta famosa, hasta los años 70, con T de tambor. Estamos hablando ya del final del franquismo, del inicio de la transición, y pasa muchísimo tiempo. Entonces, la sociedad, la economía, la mentalidad, toda la situación fue transformándose, fue cambiando. Y en los años 50, por ejemplo, o 60, una mujer que quisiera trabajar, que ya había muchas que querían, necesitaban un documento firmado
firmado por su marido. Era un documento oficial que se llamaba el permiso. Si no llevabas el permiso al trabajo no podías trabajar, ¿eh? Pasaba también con la cuenta del banco, con el pasaporte, con abrir un negocio y con 1000 cosas más. Así que bueno, fíjense la situación que se vivió y que la comento para que las jóvenes valoren todo lo que tienen y se den cuenta de cómo ha costado esto, que estamos hablando de los 70 con T de tambor, antes de ayer. Bueno, vamos a ocuparnos de los caballeros. Vamos a dejar aquí a estas señoritas tan simpáticas y ahora vamos a hablar de los caballeros. ¿Dónde están y qué hacen? A ver, los caballeros se ocupan de cuestiones más técnicas y además están en el espacio de los andenes. Los vamos a encontrar principalmente allí. En el andén vamos a ver en el centro del andén unas cabinas donde está el jefe de estación, uno por cada andén. Ese jefe de estación detrás tiene un cuadro de mandos y desde ese cuadro de mandos controla todo el tráfico de los trenes, ¿eh? Él es el que marca la pauta del paso de los trenes. Además, lo que es el metro lo conduce lógicamente el conductor, pero hay otro señor que apoya al conductor que está en los vagones, porque las puertas hay que cerrarlas, no hay cierre automático de puertas. Cuando los pasajeros se acomodan y se sientan, este señor activa una manivela y entonces las puertas se cierran. Cuando ese tren llega a la cabecera, finaliza, el que ha conducido pasa a los vagones y el de los vagones pasa a la otra cabecera. Entonces han cambiado el turno, se alternan en las funciones y sale para el otro lado. Y aquí pasa lo mismo, las mujeres, las taquilleras, estaban en la taquilla o estaban validando, o sea, se iban más o menos rotando por aquí. Fíjense que nos faltan unos por nombrar, que son los revisores. ¿Quién no se ha encontrado una patrulla de revisores? Ahora cada vez más escaso, pero en aquella época era constante. En una misma línea, en cada cabecera había una patrulla que iban rotando por toda la línea. Y esos eran los que tenían la máxima responsabilidad y tenían categoría de autoridad. Si te encontrabas con un revisor y no habías pagado el billete o no cumplías la normativa de uso del metro, el revisor te podía amonestar, te podía multar, te podía echar y llamaba a la policía. O sea que ojo con los revisores. Siempre en patrulla, siempre eran varones y solían ir de 2 a 4. Ahora de vez en cuando los vemos, pero más escasos que antiguamente. Vamos a ver, ya hemos hablado de todo el personal. El personal iba uniformado y además hacían turnos que eran rotativos. Necesitaban de un espacio para poderse cambiar, para dejar el bocadillo, para dejar sus cosas. ¿Cuál es ese espacio? Pues lo tenemos allí detrás. Ese es el vestuario. Fíjense qué indiscreto, ¿verdad? Eso es igual en aquel entonces, pero lo que vemos en cristal de madera, totalmente opaco y perfectamente diferenciada la parte de las mujeres de la parte de los caballeros, ¿eh? Los vestuarios, vamos, impenetrables, lógicamente. Fíjense que así a lo tonto ya nos conocemos todos los espacios de los accesos de la estación, ¿eh? Repetimos, acceso principal, pasillo distribuidor, vestíbulo, taquilla principal, taquilla secundaria, tarifas, lucernario, validadoras y vestuario. Ya tenemos todo el espacio controlado. Ahora, miren hacia arriba, dense una vueltecita con los ojos por todo el espacio y a ver, ¿qué es lo que les llama la atención de este espacio? ¿Qué es lo que les salta a la vista? El azulejo, exactamente. El azulejo blanco, ¿verdad? Eso es lo que nos salta a la vista. Bien, vamos a ver, estamos bajo tierra y ya lo han comentado por aquí. Bajo tierra hay humedades. Entonces se necesita un material que sea impermeable y que además lo cubra todo. Y el azulejo cumple las dos funciones a la perfección. Y además es económico. Así que estupendo, ya tenemos el material decidido. Ahora, esto es un espacio que diseña un arquitecto que se llama Antonio Palacios. Antonio Palacios es un arquitecto ligado al metro cualquier cosa que vayan a mirar, váyanse a las cocheras de 4 caminos, váyanse a la nave de motores, en aquella época pasa por las manos de Antonio Palacios. Es tan importante este arquitecto que algunos de los edificios más significativos de nuestra ciudad, el ayuntamiento nuestro, el Palacio de Comunicaciones, es de Antonio Palacios. Y este hombre
tiene como punto principal, prioritario en su obra, las funcionalidades de los espacios. O sea, él diseña de acuerdo a para qué sirve. Entonces, fíjense concretamente en este espacio. Aquí estamos en un espacio que es en realidad es un vestíbulo con taquillas. Es un espacio para comprar el billete y pasar. Es un espacio de paso. Que no se forman colas, que no se formen aglomeraciones. No le vamos a poner color, no le vamos a poner anuncios para que la gente no se entretenga. Se trata de que la gente pase ligera. Con lo cual el propio espacio neutro te está un poco empujando a que vayas ligero, que es de lo que se trata. Ahora, él se cuenta también de una cosa. Es un espacio neutro, es un espacio simple, pero sí que tiene decoración. Sí que tiene decoración. Él lo que hace es jugar con la forma de colocar el azulejo para crear esta decoración tan sencilla y tan elegante al mismo tiempo. Vamos a fijarnos, porque se lo voy a ir marcando para que se den cuenta. Miren, el muro, vean que es azulejo liso que va paralelo al suelo. Los arcos que veamos verán enmarcados entre dovelas y baquetones. Todas las dovelas marcadas entre baquetones. Cuando miramos a las cubiertas, cuando miramos para arriba, fíjense que ya no es liso el azulejo, ya no es plano, está biselado, está como si fuera un almohadillado. ¿Por qué? Porque con más planos y aristas, al incidir la luz, se multiplica en distintas direcciones, entonces estás ganando luz en el techo. Si nos fijamos en todo lo que es el pasillo por donde entramos, está dispuesto en el sentido de la marcha. Pero cuando llegamos a esta zona, que es la zona principal, la zona de la cúpula, aquí el arranque es entre baquetones, empieza haciendo un zigzag como una espiga que llega hasta el lucernario y ya tiene todo el espacio diseñado. Bueno, ahora nos vamos a bajar a los andenes, a ver qué les parece. Pues tráiganlos para acá. A ver, así nos quedamos, muy bien. Miren, ya hemos llegado a los andenes, fíjense que ya estamos bien profundos aquí. La profundidad media son 15 metros y depende de la altura de la línea, puede ser un poquito más o un poquito menos. Pero en líneas generales, esta línea, la 1, es bastante superficial. De todas formas, a pesar de ello, aquí ya no se pueden abrir lucernarios, O sea, ya aquí en los andenes es imposible, no podemos abrir lucernarios. Entonces el tema aquí, el problema que hay es la iluminación. ¿Cómo se iluminaba este espacio? Por eso nos paramos en este anuncio, para que vean la bombilla de la época. Miren, esta es la bombilla que había por aquel entonces. Fíjense, el último grito en decoración actual. ¿Qué les parece? Esto es lo que se lleva ahora. En todos los sitios ponen esta bombilla, que es la bombilla de hilo candente. Hoy se ve estupendamente con esto porque es de LED, pero antiguamente no. Antiguamente era hilo candente. Esta en concreto tiene medio vatio de iluminación. En realidad daban poca luz, Ahora, las que nosotros teníamos aquí en los andenes, que había 9 en este lado y otras 9 en el otro, justamente delante de cada anuncio, tenían 100 bujías. La bujía es una medida que ya ni se estila, o sea, vamos, que ni se concibe, porque es una medida de otra época y es otra forma de la tecnología de aquel entonces. Entonces, era algo más luminosa que esta, pero ni por asomo era como las que tenemos. Vamos, ya hubieran querido ellos tener esto en aquel entonces. Esto es la luz del sol comparado con lo que había.
Con lo que había se lo apañaban de la mejor manera posible. Y aquí fíjense en un detalle, que bien se aprecia el efecto de espejo que hace el azulejo biselado. Miren, esa bombilla como el rayo viene hasta mí. Entonces imagínense con las otras un efecto envolvente gracias a ese azulejo biselado. Bueno, este espacio se dan cuenta que ya es un espacio de espera. O sea, la función del espacio es la espera. Y el arquitecto lo concibe en función a eso. Aquí hay que esperar, hay que entretener al personal. ¿Cómo se va a entretener? Pues le vamos a tener entretenido con los anuncios, y también hay elementos que son puramente decorativos, ornamentales. ¿Dónde están? Miren, acabamos de atravesar uno. Todas las zonas de paso están enmarcadas, como ven, por un arco que va en azulejo verde, plano en los extremos, la parte central en relieve, hace unos ochos con elementos vegetales incrustados en la parte central y rematado por unos cordones con brillos metálicos cobrizos. Ese mismo esquema lo encontramos en el marco y lo encontramos en el paño de paso del túnel, que es la zona más ricamente decorada. Esa zona es especialmente bonita, Fíjense que el color de esta estación es el verde, pero iban jugando a lo largo de las estaciones alternando el verde con el azul. Es decir, si esta es verde, la siguiente, que es Bilbao, era en azul. La siguiente Tribunal, verde. La siguiente Gran Vía, azul. ¿Qué azul? El azul de Gal, ese azul que es cobalto, ese color tan intenso, era el color de la decoración de las estaciones, siempre en verde y en azul. Vamos a hablar ahora de los anuncios. Los anuncios, fíjense que son muy especiales, la publicidad de aquel entonces. Vean que está hecha en azulejo, que va firmado el anuncio, siempre lleva el taller y el registro, Se hace exclusivamente para el metro, como ven va perfectamente encajado en la curvatura. Son muy costosos, mucho, y solamente grandes empresas, importantes empresas pueden costearse estos anuncios. Y además, claro, es un anuncio de obra, no es un anuncio efímero, es una publicidad para pervivir bastante tiempo. ¿Cuánto? Un año, eso era lo mínimo. Y según iban cumpliendo contratos y se iban renovando, era de manera anualmente. Todos los espacios estaban decorados con este estilo de anuncios, pero según fue pasando el tiempo, la publicidad evoluciona y llega un momento que salen los anuncios de cartón, los de cartón pluma, son los primeros anuncios. Después de esto, los que hubo. Cuando fueron cumpliendo los contratos de estos anuncios, la nueva publicidad que se contrata ya es de cartón. Y lo que van a hacer va a ser tan sencillo como sobre los antiguos pusieron los nuevos, los de cartón. Años después salieron los de papel, hicieron lo mismo, sobre los de papel pusieron los de cartón. Se puede figurar a lo largo del tiempo, esto fue creciendo hasta aquí, medio metro casi de andén se habían comido la acumulación de anuncios. Y aunque esto nos parezca un poco, nos chirría, nos parece bueno, pues les diré una cosa, gracias a eso tenemos estos anuncios. Eso ha sido lo que ha permitido que se conservaran, porque el papel acumulado hizo de secante de la humedad. Entonces, en la humedad, el agua siempre salía hacia afuera y no estaba en contacto directo con el anuncio. Así que cuando esto se restaura, que esto es en el año 2006, se pasan 2 años restaurando hasta el 2008 y quitan todo eso, se los encontraron en un estado de conservación muy aceptable. Hoy día este en concreto es el que peor está porque tiene una filtración y la obra de arriba reventó una tubería y bueno, miren, toda esta parte del anuncio está por restaurar. Así que tenemos pendiente de restauración. El resto está en perfecto estado. Miren ahora, fíjense en cómo se concibe la publicidad. A ver, esto es un anuncio de Philips. Todos conocemos Philips, es una gran multinacional de productos de electricidad de todo tipo. En aquel entonces lo que vendía era bombillas y lámparas, sobre todo. Miren, Philips es una empresa holandesa y fíjense que el anuncio nos lo dice. El anuncio nos lo está contando. Holandesa de los pies a la cabeza. Es que no le falta detalle. Desde los fuegos hasta el sombrero. Todo. Una holandesa de pro. Se dan cuenta que tiene en la mano la bombilla y fíjense en el gesto.
Que es que está deslumbrada la pobre por medio barrio. Es que vamos, ¿qué pasa aquí? Está exagerando, ¿verdad? Mucho. Esto es publicidad, la publicidad exagera. Y esto es muy moderno siempre, o sea, la publicidad tiene que vender. La finalidad es la de siempre, la misma de siempre. Bueno, vamos a recorrer un poco más y ya vamos a ver más cosas. El resto se conserva muy bien, ya lo verán cómo están todos estupendos. Este es un anuncio del cemento. La marca Portland, lo conocemos, nos suena. Iberia, cementos españoles, son cementos nacionales. ¿Qué nos llama la atención en este anuncio? Es mucho más sencillo que el primero, pero tiene un escudo impresionante. El escudo es lo que nos llama la atención, el gran escudo. Bueno, esto era lo habitual en aquel entonces. Una empresa importante, no había empresa que no tuviera un escudo estupendo y maravilloso. Cuanto más escudo, mejor. O miembros del Consejo de Administración eran de origen noble. Para la empresa era un prestigio y un orgullo mostrarlo en el propio símbolo de empresa. Si una empresa servía a la Casa Real, o sea, ya se encargaba mucho la empresa de mostrarlo en el propio escudo, para que todo el mundo se enterara de que ellos eran los que servían a la Casa Real, o a la Casa Realba o a la casa que fuera. Fíjense que hoy día este concepto está totalmente desfasado. Actualmente el símbolo de una empresa suele ser un anagrama, un elemento muy sencillo. Piensen, por ejemplo, pues la Nike es un tic, Apple, una manzanita mordida. Ese tipo de simbología es la que hoy está al uso, pero esto ya ha pasado a la historia. Fíjense también en el nombre de las calles. Algunas son muy reconocibles. Fernanflor, una. Esa, ¿verdad que no le suena? Fernanflor, con lo bonita que es. Hay que buscarla. Búsquenla. Les doy una pista. Está cerca del Congreso de los Diputados, cerca de Thyssen, por ahí anda. Pero es una calle más pequeñita. Tellez, esa les sonará más, ¿no? Tellez sí, desgraciadamente. Sí. Tellez es donde fueron los atentados en Atocha. Fíjense que está colindando con Atocha justamente al lado de la estación. Y entonces, ¿qué es lo que había allí? Depósitos y almacenes. Las empresas tendían a acumular la mercancía para sacarla luego a través de la estación de Atocha. Le daban salida a través de la estación. Miren también los números de teléfono, como son muy curiosos. La M es la M de Madrid y solían tener de 3 a 4 dígitos, porque en realidad había muy poquitos teléfonos en la ciudad. A ver, estos cementos son los que se utilizaron, los que se emplearon en la obra del Metro de Madrid, cuando se construyó. Fíjense que cuando se hace el primer trozo, el primero que se hizo iba desde Sol a Cuatro Caminos. Ojo, Sol, centro, pero Cuatro Caminos en 1919 eran las afueras de la ciudad. O sea, Madrid terminaba en aquel entonces en Cuatro Caminos. Y ese trozo se construye entre el año 17 y el año 19. ¿Qué es lo que pasa en esos años a nivel general? Están inmersos en la guerra mundial. Es la Primera Guerra Mundial. España es neutral, pero eso no significa que no nos afecte toda esa situación internacional, porque todo el comercio está paralizado, con lo cual el metro tiene que utilizar materiales propios para poder hacer la obra. Se utiliza el cemento Portland. Este tipo de azulejo es de Triana, de Sevilla. Este tipo de suelo se llama suelo hidráulico y es muy duro, es muy resistente, y esta parte de aquí es originaria, toda esta zona es originaria, desde 1919. O sea, este suelo tiene un siglo, quiero decir, esto que estamos pisando, y esta parte de aquí ya no, esta parte se deterioró mucho, entonces esto hubo que añadirlo. Otra cosa, los vagones y los trenes se hicieron en Zaragoza, en una fábrica que sigue existiendo a día de hoy. Lo que se hizo cuando se hizo el tren de Madrid, se fue a París a tomar nota del metro de París. La referencia directa, digamos que nuestro hermano mayor es el metro de París, que se había construido en el año 1900.
9 años después, o sea, nuestro referente directo, el metro de París. Allí se vio cómo eran los vagones, los trenes, la maquinaria, y con esa idea se trajo a Madrid y aquí se hicieron iguales, en la fábrica esta que les estoy comentando de Zaragoza. Ahora les voy a contar qué es lo más original de nuestro metro, lo más específico y exclusivo del metro de Madrid, es la catenaria. Vamos a ver, la catenaria es lo que sirve para alimentar al metro, para que el metro se pueda mover, es lo que le da la electricidad. A la vista, esta naranja es nueva. El metro va conectado por el pantógrafo a la catenaria y gracias a eso se mueve. Es rígida la nueva. Fíjense en la antigua que la tenemos detrás. La antigua son esos cables flexibles que están anclados en unas bobinas de color blanco que a su vez están sujetas por unas horquillas grises. El pantógrafo iba hasta esa catenaria, unida. ¿Por qué es tan original y tan importante y tan específica la catenaria en Madrid? Por la posición que tiene. Fíjense dónde está. Está en el techo. Era la primera vez que esto se hacía. Las catenarias en todos los metros del mundo siempre habían ido por el suelo. Se iban metiendo entre las vías, se iba poniendo la catenaria. De esta forma se hacía con gran fluidez y se construía rápido. Pero eso tiene un problema. El problema es la falta de seguridad. O sea, cualquier persona que caiga al foso sobre la catenaria se ha acabado. No lo cuenta porque cae directamente sobre un flujo de gran potencia de electricidad. Con lo cual, ante esa situación de falta de seguridad, el Metro de Madrid opta por poner la catenaria como en los tranvías, ponerla volada. Eso fue un acierto porque gracias a eso el Metro de Madrid es uno de los más seguros del mundo. Y hoy está exportando esta catenaria a todos los metros del mundo. Que lo sepan, o sea, hay que estar orgulloso de eso. Les voy a contar ahora por qué motivo se cierra la estación. ¿Por qué motivo se cierra la estación de Chamberí? Se habrán dado cuenta cuando hemos hecho este recorrido que hemos andado muy poquito, porque es que es muy corta la estación, solamente tiene 60 metros de longitud, es más corta de lo normal. Antiguamente, cuando se inaugura el metro, las estaciones tienen esta medida porque solamente había 4 vagones, o sea, lo que es la máquina con 4 vagones. Tenemos suficiente con 60 metros. Ahora, pasa el tiempo, Madrid crece, llegan los años 60, cada vez más gente utiliza el metro y tiene el metro que hacer mejoras. La mejora va a ser ampliar el número de vagones. Vamos a poner 2 vagones más, pero si tú los conviertes en 6, necesitas 30 metros más de estación y ahí tienes el problema. ¿De dónde nos lo sacamos? En las otras estaciones de la línea 1 se alargó sin ningún problema, pero aquí ya había algunas infraestructuras que había que haber derivado para poder utilizar. Además, el problema de fondo, el problema principal, es la forma que tiene la estación. Estamos en una curva. Ojo, porque esa curva, la que vemos hoy, no es la curva antigua. La curva antigua era mucho más cerrada, porque el radio para 4 vagones es más cerrado que para 6 vagones. Se han dado cuenta que están pasando los metros sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se solucionó el tema? Lo que se hizo fue, ese andén que tenemos enfrente, se le quita 1 metro. Y ese metro que se le quita, se le da la curva y se abre la curva. Entonces, ahora ya pueden pasar los trenes, pero tenemos un andén de este tamaño. Hasta aquí. Entonces, es muy pequeño. Ya se queda demasiado corto. Ante esa situación, ya no cumple las medidas básicas de seguridad para que haya viajeros. Y ante eso ya decidieron cerrar. Bueno, además había estaciones que estaban muy cerca. Se pueden figurar los vecinos de Chamberí lo descontentos que estaban cuando les cerraron la estación de su barrio. Aquí la gente había pasado la guerra. Aquí en guerra se venían a proteger de los bombardeos y ocupaban todo este espacio y se tiraban noches enteras hasta que pasaba el peligro. Así que la gente estaba realmente descontenta. Ante esa descontento y esa denuncia que hubo por parte del vecindario, lo que hizo el metro fue una cosa muy sencilla pero muy eficaz. Miren, en la línea 1 las estaciones están muy cerca unas de otras, van muy cerquita entre sí. Las que estaban más cerca de aquí, de Chamberí, eran Iglesia y Bilbao, muy cerquita. ¿Qué hicieron? Desde esas estaciones bajo tierra tiraron túneles
con bocas abriendo al barrio, de tal manera que el vecino tuviera la boca del metro delante de casa, en el mismo barrio de Chamberí. O sea, no tenía la estación, pero por lo menos tenía el acceso. Y así poco a poco la gente se fue conformando, ¿eh? Luego bajo tierra tenía que andar hasta allí, pero bueno, daba lo mismo. Ya la cosa era que se le había atendido la demanda, así que se calmaron. A ver, se cierra la estación. Fíjense la de tiempo que está cerrado esto. Se cierra en el 1966 hasta el año 2006. Es una barbaridad de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba aquí todos esos años? Hay una película donde se ve muy bien, que se llama Barrio. La película esta, ¿alguien la ha visto? De León de Aranoa. No es muy antigua la película, ¿eh? En Barrio se ve que los protagonistas un día se van de fiesta por Malasaña, que está aquí al lado. Y por la noche, a eso de las 3 de la mañana, se cuelan en el metro, se vienen caminando por los andenes y cuando llegan aquí, bueno, por el foso quiero decir, se encuentran que la estación está llena de gente durmiendo. Aquí la gente venía a pasar la noche en el invierno, porque el metro permitía que sirviera como refugio, como ya había servido en tiempos de guerra, pero ya para indigentes, gente con problemas, que no tenía dónde pasar la noche. A ver, dense cuenta de una cosa, esto estaba en un estado lamentable. No había luz, tampoco había panel de seguridad. Cuando empezaban a funcionar los trenes, había que desalojar la estación porque era muy peligroso. Es decir, a las 6 de la mañana, cuando empezaba a funcionar, desalojaban el metro. Pero todavía había algún reincidente que según salía, volvía otra vez. ¿Cómo lo hacían? Pues iban, como estamos pegaditos a Iglesia o a Bilbao, se metían en Bilbao en Iglesia y aprovechando el intervalo de paso de metros, venían corriendo hasta el andén, porque está muy cerca. Y aquí volvían otra vez a acomodarse. Fíjense que esto ya era sin permiso del metro, por supuesto. O sea, esto era saltándose todas las normas. ¿Qué alcanzaban a ver los viajeros en esa situación? Si ahora casi ni nos ven, ¿qué verían los que van dentro del metro sin luz? Y a la velocidad que va, pues veían cosas extrañas, veían sombras. Uno con un mechero se convierte en una ráfaga. Entonces la gente ya empezó con comentarios del tipo de uy, qué cosas tan raras, si parece que hay fantasmas. Y empezó el tema de los fantasmas a sonar. Hay fantasmas en Chamberí. Vienen los vecinos de Chamberí, los de la guerra, y dicen, anda, pues claro, si es que aquí a fulanito le pasó esto, lo otro y lo demás allá. O sea, empezaron ya a relacionar ese rumor con esas historias que ellos conocían y se sabían terribles de aquellos años tan difíciles. Total, que todo esto llega a oídos de los expertos en fantasmas y eso dicen, bueno, eso hay que investigarlo, vamos a investigar el asunto. Total, que piden permiso al metro, se vienen aquí con todos esos aparatos que llevan para grabar psicofonías. Muchas de ellas están colgadas en internet. Búsquenlas si quieren. Al final, conclusión, estamos en un lugar fantasmagórico, dicho por los expertos, ¿eh? Ojo, está catalogado como tal. Hay 2 lugares en Madrid. En Madrid no, en Madrid hay muchos. Digo en el metro, quiero decir. En el metro tenemos este y también tenemos Tirso de Molina. Cuando pasen por Tirso de Molina, cuidadín, porque estamos atravesando un cementerio. Entonces, ahí pueden escuchar cosas extrañas, ¿eh? Bueno, yo esto siempre lo cuento al final de la visita, porque yo sé que hay mucha gente que esto le causa mucho susto y yo quiero que todo el mundo me aguante hasta el final. Así que ya les digo que este es el final. Me alegro de que hayan disfrutado de la visita, espero que la hayan disfrutado realmente. Si quieren saber las historias de fantasmas, las cuenta un libro, se llama Los fantasmas de la estación de Chamberí. No lo he escrito yo, pero lo ha escrito el director, que sabe mucho más que yo. Así que nada, cómprense el libro. Esto es como lo de un brat. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. A ver.
Gracias.